Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hoy vamos a hablar de Estados Unidos y de Rusia, de sus presidentes. Barack Obama por un lado, Vladimir Putin por el otro. Dos visiones geopolíticas radicalmente distintas, incluso ahora que tienen un enemigo común como el Estado Islámico. ¿Qué dice Moscú y Putin sobre este asunto en particular y sobre la política exterior? ¿Y qué dice Washington y Obama sobre el mismo asunto? Sobre eso vamos a hablar hoy aquí en Teleantioquia Global. No es un misterio que Rusia y Estados Unidos se han mirado con desconfianza desde hace más de medio siglo. Las dos superpotencias desde la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría se han encontrado en numerosas ocasiones para medir su pulso y alcanzar sus objetivos. Desde la lucha en Europa para acabar con el régimen nazi, pasando por la Guerra de Corea, la carrera espacial, la crisis de los misiles de Cuba e incluyendo la influencia que ambos han tenido en los gobiernos latinoamericanos y en la lucha por intereses en Asia Occidental, estas dos potencias, ahora bajo reglas diferentes, se vuelven a encontrar. Hasta hace poco, Rusia se encontraba sancionada y marginada de los escenarios del multilateralismo y la cooperación, por la anexión que trató de hacerse de la provincia de Crimea en Ucrania. Sin embargo, en un giro inesperado de la geopolítica, Rusia se encuentra ahora en una posición de poder que sus opositores no pueden negar. En el complejo caso de Siria se reúnen tres actores internos: el régimen de Bashar al-Assad, los rebeldes que quieren derrocarlo y el Estado Islámico que crece y gana poder aprovechando la inestabilidad política. Estados Unidos y Rusia compiten en el diagnóstico sobre las causas de esta guerra. Para Estados Unidos, el culpable es el dictador Bashar al-Assad, con su brutal represión a las protestas que estallaron hace 4 años en la primavera árabe, las cuales dejaron el mayor número de muertos. Para Rusia, por el otro lado, es la injerencia occidental desde la invasión de Irak en 2003 hasta la propia primavera árabe. Asimismo, Obama y Putin proponen diferentes recetas para poner fin a la guerra en Siria. Los estadounidenses afirman que la paz necesita un nuevo líder para acabar con el Estado Islámico, el enemigo común, y promover y entrenar rebeldes sirios moderados. Mientras que los rusos afirman que al-Assad es garante de estabilidad y en sus bombardeos atacarán a rebeldes y a yihadistas por igual. Esta diferencia en abordar la situación en Siria quedó patente la semana pasada en los cuarteles generales de la ONU, donde Obama convocó una cumbre con los países que integran su coalición contra el extremismo violento, mientras que Rusia, que no pertenece a esta coalición, manifestó con su poderoso aliado, Irán, su desacuerdo con la cumbre y sus intenciones de abordar la situación en el país. Ahora, Obama y Putin, que llevan más de 2 años desde la crisis en Ucrania sin mantener una reunión formal y con un evidente desagrado mutuo, se deben dar la mano para combatir contra el Estado Islámico y estabilizar el país. Una tarea que sin lugar a duda requerirá del esfuerzo de ambas potencias. Bueno, antes de iniciar la discusión sobre el tema de Estados Unidos, Rusia y Siria, vamos a poner un contexto global sobre estos dos países. Estados Unidos es un país de poco más de 316 millones de habitantes. Su presidente, por supuesto, es el demócrata Barack Obama, ya en su segundo mandato. ¿Cuál es su posición frente a Siria? No está de acuerdo con el presidente sirio actual, con Bashar al-Assad, apoya a grupos rebeldes que pretenden tumbarlo y, por supuesto, están en contravía del Estado Islámico. De otro lado está Rusia, un país de un poco más de 146 millones de habitantes. Su presidente es Vladimir Putin, un hombre que ha tomado muchísima fuerza en el siglo XXI y que plantea su posición en Siria de una manera muy clara. Apoya al presidente sirio Bashar al-Assad en contravía de lo que dice Europa y Estados Unidos, no está de acuerdo con los rebeldes que pretenden tumbarlo y, por supuesto, también, al igual que Estados Unidos, está en contra del Estado Islámico. Hoy nos acompañan dos grandes invitados para que tratemos este tema y hagamos un análisis a profundidad de lo que está ocurriendo
ocurriendo. La profesora Gloria Inés Echeverry es profesora economista, es además magíster en ciencias políticas, profesora en relaciones internacionales, profesora en EAFIT. Muchas gracias por estar aquí, profesora, con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y el profesor Olmer Muñoz, doctor en ciencias políticas, también ya ha sido invitado varias veces acá al programa. Muchas gracias por estar en Teleantioquia Global. Muchas gracias por la invitación y feliz noche a todos los televidentes. Bueno, profesora Echeverry, ¿cómo se da la relación reciente? Veíamos en el informe desde la Segunda Guerra Mundial pues, los antecedentes que existen, pero si nos devolvemos básicamente al mandato de Barack Obama, ¿cómo ha sido esa relación entre Estados Unidos y Rusia, entre Obama y Putin? Parecía que cuando llega Obama, un presidente mucho más moderado en el discurso internacional que su antecesor, que Bush, existía como una empatía, no una empatía, pero por lo menos un acercamiento. Eso se fue perdiendo paulatinamente. ¿Cuál es la actualidad de esas relaciones? A ver, digamos que hay una lógica de poder que entre los dos países pues, se ha manejado y siempre se tendrá que manejar. Y bajo esa lógica pues habrá unas relaciones que en algunos momentos han sido un poco tensas entre las dos potencias. Primero porque Estados Unidos ha tenido un periodo un poco largo en el cual ha permanecido como una potencia hegemónica, como la única, y segundo porque en los últimos años pues Rusia también ha tratado de recuperar ese poderío o ese poder que tenía a nivel mundial en alguna época. Entonces eso ha creado algunas condiciones de estrés en las relaciones o de conflicto en las relaciones que se han logrado, digamos, manejar. Pero ambos, digamos, esas dos potencias tienen intereses comunes en algunas regiones y eso ha hecho que en algunos momentos esas tensiones suban porque cada uno de ellos busca o mantener el poder o el otro, en el caso de Rusia, en algunos países, nuevamente restablecerlo porque lo ha perdido frente a Estados Unidos. Pero yo creo que hay una lógica de poder que manejan las dos potencias y es cada uno ir ganando terreno, especialmente Rusia después de un receso importante que tuvo, donde Estados Unidos fue quien ordenaba y quien organizaba o quien tenía un orden mundial ya muy establecido. Y digamos que en ese nuevo enfoque o con esa nueva mirada, Rusia viene recuperando nuevamente como ese protagonismo de potencia en el mundo y bajo ese esquema pues ellos han mantenido unas relaciones de tensión y de regresar nuevamente a la diplomacia en momentos que se requiera para poder mantener un equilibrio, pero yo creo que la lógica es la misma para los dos. Yo creo que no hay tantas diferencias entre ellos. Sí. Ambos van sobre una lógica de poder, uno manteniéndola que tiene desde que terminó la Guerra Fría y otro recuperando un poco algún tiempo, una pérdida de ese poder durante un tiempo importante. Y en este momento yo creo que está escalando nuevamente Rusia como una de las grandes potencias en el mundo. ¿Cómo se da esa recuperación, profesor Olmer, que está hablando la profesora Gloria, sobre el hecho de una Rusia heredera de la Unión Soviética que casi llega al final del siglo XX con enormes dificultades económicas, políticas, pero que rápidamente, incluso desde el mandato de Vladimir Putin a inicio del siglo XXI, muestra una posición de poder muy fuerte y quiere decir, aquí está Rusia y nosotros no nos olviden como una gran potencia mundial? ¿Cómo empieza esa recuperación tanto económica como política y por supuesto militar desde la llegada de Putin? Bueno, miren, yo creo que el caso de Rusia es muy paradigmático por varias razones. Después del año 1991, pues se supone que Rusia ha empezado un declive o tuvo un declive muy fuerte. Pero realmente el presidente Vladimir Putin lo que ha hecho en los últimos años es retomar una idea de la antigua madre Rusia, que es mantener su componente estructural de territorio y por supuesto volver a retomar aquello que eran las antiguas repúblicas soviéticas, de las 15 que perdió en su momento. Entonces yo creo que él ha aplicado muy bien constantemente una política de expansión, de nuevo hacia la región del Cáucaso, de nuevo hacia la región de Asia Central. No es gratuito el caso de la península de Crimea y no es gratuito que Rusia esté otra vez interviniendo, por supuesto, en el caso del Medio Oriente. Ante eso, yo creo que lo más impresionante es que el vacío de poder que ha dejado Estados Unidos, por un efecto de un repliegue parcial, porque yo creo que independiente que sea republicano o demócrata, siempre mantiene una posición en temas de política exterior, y es que Estados Unidos, lo ha dicho Barack Obama, quiere ser la potencia número 1 y quiere seguir influyendo en el ámbito internacional. El asunto es que ya no está tan fácil
porque precisamente Barack Obama toma una decisión de aislacionismo frente al contexto internacional para evitar más problemas internos. Pero entonces, ¿usted cree que ese aislacionismo que propone Obama ha facilitado un aumento en el poderío ruso? Es evidente, por varias razones, porque Rusia va a ingresar en cualquier espacio dejado por Estados Unidos. Pongámoslo en perspectiva, seguramente América Latina también será un fortín de lucha entre ambos, precisamente porque el repliegue de Estados Unidos con respecto a la región y las alianzas de unos países de América Latina con respecto a un actor extrarregional como Rusia van a ser evidentes en algún momento. Entonces, las inversiones de Rusia en el Medio Oriente, la inversión en seguridad y defensa de Rusia en el Medio Oriente, las coaliciones de Rusia en el Medio Oriente y en especial con Bashar al-Assad y con el enemigo de Estados Unidos, digámoslo así, que era Irán, pero le toma una ventaja, y es que Rusia se adelanta a lo que Estados Unidos no ha querido hacer. Entonces, Estados Unidos firma un acuerdo con Irán, y lo que le dejó fue la puerta abierta para que Irán movilice tropas por tierra para ingresar a Siria y Rusia haga lo propio por vía aérea. Entonces yo creo que cada espacio que deja Estados Unidos lo va a retomar o lo va a tomar Rusia u otra potencia internacional, en este caso de China, que ya se vino hacia otros continentes, Japón y otros países. Entonces la competencia de la Guerra Fría tiene matices diferentes, pero yo sí quiero llamar la atención a un asunto. En ambos, yo creo que en esto, en relaciones internacionales, es muy claro, uno no le pone connotaciones morales a las actuaciones de los estados. Son intereses de la nación. Sí. Y por eso para Rusia es tan importante no solamente intervenir allá y defender a Bashar al-Assad, sino además reírse de la comunidad internacional y de la OTAN y seguir anexionando Crimea y otras repúblicas que seguramente las tiene pensadas en los próximos años Rusia nuevamente para retomar en zonas geoestratégicas y geopolíticas importantes de Asia Central. Pero es que hacia allá quiero ir, porque la actitud de Putin, o bueno, en su momento Medvedev, que es una pareja casi que indisoluble, ¿cierto? En el 2008 con Georgia fue también casi que expansionista, después lo de Crimea, luego el apoyo irrestricto que ha tenido con Bashar al-Assad, han demostrado como una falta de garras de la comunidad occidental, de Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, se le hacen unas sanciones, se le saca del G8, pero lo que ha demostrado Putin, profesora, no sé si me equivoco, es que tiene un gran poderío y que Occidente tiene dificultades para detenerlo. A ver, yo no creo que es que tenga dificultades. Yo creo que el escenario para Barack Obama no es el mejor para entrar a guerra, porque internamente, desde el punto de vista político, pues no tiene el apoyo y la población norteamericana tampoco quiere guerra, primero. Segundo, yo creo que hay un tema muy importante ahí, es que lo que hace Rusia en este momento es ubicarse en un plano que está siendo manejado por Gran Bretaña y por Estados Unidos, que es el mar. En el caso, por ejemplo, de Crimea, hay un interés particular de manejar el mar en ese punto estratégico y hay ahora en este momento también un interés muy importante de Rusia en esta zona de Damasco, porque hay una base militar que tenía anteriormente la Unión Soviética y que la hereda Rusia. Claro. Y esa base militar que hay ubicada en ese territorio, pues es una conexión al mar Mediterráneo. Y hay un interés de China en restablecer una zona de todo lo que es la ruta de la seda. Grandes inversiones se están proyectando para esa zona y hay necesidad de controlar esa parte del mar. Entonces yo creo que yo creo que el escenario para Barack Obama no es un escenario en este momento de guerra, porque la política de él fue lo que dice el profe, o sea, replegar unos militares y esa política, digamos que replegar unos militares, pero hacer guerra de otra forma, claro. Porque todo el tema de la primavera árabe ha sido financiado por Estados Unidos y digamos que los rebeldes han sido financiados por Estados Unidos y está la OTAN, está Israel metido ahí y digamos esos grandes movimientos, cuando tú decías ahora que el Estado Islámico es el enemigo común, yo creo que no, yo creo que el Estado Islámico es la creación de los aliados de Estados Unidos para combatir a un presidente que se ha salido de unos parámetros que ellos han buscado siempre tener en esa zona o digamos en esa área de Medio Oriente. Un Bashar al-Assad que no está para nada involucrado con Fondo Monetario Internacional, un Bashar al-Assad que tiene una moneda y un banco central independiente, un Bashar al-Assad que tiene unos fuertes socios como son Irán y como es Rusia, y Hezbollah, que también es un movimiento que ha dado apoyo. Entonces yo creo que
no es tanto que Estados Unidos no quiera hacerlo, es la política que ha establecido Barack Obama, que ha sido más de manejar la diplomacia o de no una, digamos, una confrontación militar tan visible, sino mucho un manejo, pero no tan militar, porque cuando empieza a mover Primavera Árabe, empieza a mover o empieza a, digamos, a tener una política clara, 7 países que van a empezar a tener revueltas y van a dejar sus totalitarismos, pero no son los militares los que están haciendo la revuelta, sino que es la misma población y gente entrenada desde fuera. Bueno, el tema de Siria es el punto donde se encuentran las dos visiones políticas actualmente, ¿cierto? Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos analizamos el tema de Siria y del Estado Islámico y cómo juegan las dos visiones geopolíticas. Ya regresamos. Seguimos en Teleantioquia Global hablando de las posiciones geopolíticas tanto de Estados Unidos como de Rusia, de las visiones que tienen sus presidentes, Vladimir Putin y Barack Obama. Quizá el punto de encuentro más fuerte en este momento es la situación que está ocurriendo en Siria y en Irak, el avance del llamado Estado Islámico. Siria ha recibido bombardeos fuertes por parte del ejército ruso desde la semana pasada. Vamos a ver este informe donde se da cuenta de los bombardeos y algunas opiniones de miembros del ejército ruso sobre cuál es su función en el territorio del actual presidente Bashar al-Assad. Somos conscientes de las dificultades de las operaciones antiterroristas y, por supuesto, es muy temprano aún para discutir sobre los resultados. Pero por lo que hemos hecho, creo que podemos decir que tenemos puntos positivos. Aparte de las operaciones aéreas, hoy en la mañana, los barcos en el mar Caspio realizaron operaciones. 4 barcos y 4 portamisiles realizaron 26 lanzamientos. De acuerdo a los datos de control, todos los misiles destruyeron infraestructura y ningún civil fue herido. Los resultados de este golpe han sido muy efectivos. Sin lugar a dudas, las fuerzas militares rusas están teniendo buenos resultados en esta ofensiva. Los reportes dicen que se está preparando una operación a gran escala en Homs y Hama. El gobierno está dispuesto a recapturar los sitios que tienen los rebeldes. El terrorismo no puede ser eliminado sin un proceso político. El terrorismo no es solo un asunto militar, es también un asunto ideológico. Se debe construir una plataforma para un proceso político de reconciliación que acerque a los diferentes grupos de Siria, para que se reunifiquen y recuperen una identidad nacional. El terrorismo y el extremismo no pueden ser eliminados completamente sin este proceso. Bueno, profesor Olmer, quizá no hay un elemento de mayor coyuntura en la geopolítica actual que el Estado Islámico por todo lo que involucra, ¿cierto? Es un resultado para algunos de lo desastroso que fue la intervención estadounidense desde el 2003. ¿Qué ha pasado en Siria en los últimos meses para que las dos grandes potencias del mundo, hablando en términos militares, decidan intervenir de una forma decisiva? ¿Y cómo está la situación en Siria actualmente? Bueno, antes de responderte a eso, yo creo que hay una situación que es bueno decirla con respecto al Estado Islámico. Por un lado, pues puede ser una reacción frente a Estados Unidos, pero es una reacción ante la falta de Estado en Irak. O sea, lo que quedó después de Estados Unidos es que no hay Estado en Irak. Claro. Entonces hay un vacío de poder. Ahora bien, es un enemigo no solamente para Estados Unidos, sino también para Rusia, porque hay una intención desde hace muchos años de establecer el califato de Asia Central. Y eso tiene que ver también con musulmanes o ese grupo de musulmanes radicados que están en Medio Oriente y que pueden atacar a Bashar al-Assad o a otros países. Lo tercero es que en el caso de Siria, para llegar a este choque, sobre todo con las potencias, hay un efecto que es global muy interesante y es que Siria está realmente en una guerra civil, eso es indudable, pero tiene efectos estratégicos muy importantes, no solamente el puerto de Tartus, sino también Sebastopol en Crimea, como ya lo dijo la profesora. Pero además es un enclave fundamental para mantener la estabilidad, o lo que se ha denominado en relación internacional, la estabilidad del Medio Oriente. Fíjense que después de la primavera árabe, y lo hemos dicho aquí en otros programas, no hay centro del mundo árabe y musulmán, no hay quien controle a los musulmanes radicales. Lo que hizo Egipto ya no lo puede hacer nadie en el Medio Oriente.
Entonces la disputa entre las dos potencias gira en torno a quién va a mantener la estabilidad de esa zona, porque incluso el Estado Islámico podrían afectar no solamente la seguridad de Rusia, sino de cualquier Estado europeo y de cualquier Estado asiático. Entonces yo creo que en este momento es tan interesante mencionar el caso del Estado Islámico porque pone en jaque a toda la comunidad internacional. Por más que Estados Unidos trate de intervenir y no lo hace y se repliega de inmediato, Alemania no lo quiere hacer. Sin embargo, Francia ya lo empezó a hacer. Hay unos bombardeos esporádicos, Turquía lo hizo en un momento, hoy Rusia pasa por el espacio aéreo de Turquía. En fin, el caso es que hay muchas potencias involucradas allí, no solamente Estados Unidos y Rusia, sino también Turquía y lo que pasa en el Kurdistán. Entonces, yo creo que es un tema de estabilidad, no hay centro del mundo árabe musulmán. La República Árabe de Siria pues es un país enclave importante no solamente para Israel, sino también para Jordania y también para el Líbano. Pues a Bashar al-Assad lo apoya el Hezbollah y eso implica que Hezbollah, Irán entrando por tierra y Rusia bombardeando por aire, pues tienen unos ciertos intereses importantes. ¿A qué me refiero yo con eso? Y es que aquí los que le sacan provecho a toda esta tensión es Irán y Rusia. Sí. Estados Unidos sigue replicándose. Y volvemos a hablar del mismo silencio de la comunidad internacional, que no van a ser capaces ni de devolver la decisión de la anexión de Ucrania, ni siquiera de controlar lo que pase en Siria. Pero hay una pregunta que han hecho muchos televidentes en algún momento y es, ¿por qué no dejamos que esos países resuelvan el asunto solos? Y es lo que la misma comunidad internacional y la misma población va a exigir en algún momento y es, están matando gente, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Hay que sacar al dictador, pero unos países apoyan a ese dictador y los intereses internacionales funcionan así. El rey de Marruecos no se cayó, pero Túnez, Argelia y más van a ir cayendo y Egipto sin lugar a dudas. Entonces, cuando caen estos dictadores, como cayó Muammar al-Gaddafi de Libia, Italia había acabado de firmar hacía un año un acuerdo de libre comercio para transportar gas desde Libia hacia Italia. Entonces, son intereses los que pueden mover a las potencias internacionales, más allá de una condición moral, como lo hemos dicho. Pero esos intereses coinciden en Siria, lo veíamos la semana pasada con la decisión parecida de alguna forma como conjunta entre Estados Unidos y Rusia, algo muy extraño, pero empiezan los bombardeos rusos sobre Siria y se ve cuál es la posición rusa de defensa de Bashar al-Assad incluso, es decir, vamos a bombardear al Estado Islámico, pero también a los rebeldes. ¿Cómo ve usted, profesora, la situación de la posición rusa en Siria? ¿Es una muestra de poder también a la que sorprendió a Estados Unidos o, no, o cómo lo ve usted ahí? A ver, ahí hay como, de acuerdo a las teorías que hay y lo que se ha planteado, hubo un momento en el que los dos presidentes, Barack Obama y Vladimir Putin, llegaron a un acuerdo. O sea, se hablaba de que habían llegado a un acuerdo para derrocar a Bashar al-Assad, ¿cierto? Derrocarlo y hacer una transformación. Yo creo que es que hay un interés muy grande de Estados Unidos por democratizar todos esos países que han estado movidos por un sistema totalitarista. Pero posterior a eso, digamos, de alguna forma, algún interés hubo que rompió ese acuerdo. Y hubo un momento en el que estratégicamente, digamos que Rusia se movió de una forma interesante, porque dijo, yo no voy a entrar a Siria, yo no voy a hacer nada, y Barack Obama empezó a mover en Estados Unidos el tema de sí entrar. Cuando él hizo ese movimiento, inmediatamente Rusia lo aprovechó y entró. ¿Yo qué creo? Yo creo que ahí hay un interés, vuelvo al mismo tema, hay un interés particular por manejar mar Mediterráneo. Creo también que hay una cuestión importante y es que el gas que se maneja, el gas y el petróleo que se está manejando en Siria, lo están manejando con Irán. Lo que decía el profe ahora, que los grandes ganadores ahí son Irán y Rusia, pues es verdad, ellos son los que están, de todo ese conflicto tan fuerte que hay, finalmente ellos son los que están teniendo las grandes ganancias. ¿Por qué están teniendo las grandes ganancias? Porque de alguna manera están controlando esa producción. Hay un autor que habla de la perspectiva y de lo que podría llegar a ocurrir con una eventual cierre en esa zona, digamos en el tema de la producción de gas y el traslado de gas y petróleo, y es que se tendría que desplazar todo el comercio de ese producto hacia África, y eso encarecería nuevamente los precios del petróleo y del gas en el mundo. Ahí hay unas cuestiones de orden económico tan importantes y de orden político tan importantes
que lo que ha hecho esa misma geopolítica en esa zona es no ser tan clara. Entonces las dos potencias se van moviendo de acuerdo a unos intereses muy puntuales en unos momentos dados. Por eso uno los ve que hace unos meses Estados Unidos decía voy a atacar y de pronto dice que no, y el Papa interviene y enseguida viene Digamos que hay unos intereses que no alcanzan a ser percibidos totalmente porque son de orden económico y político con unas dimensiones tan grandes que van a tocar a toda esa zona y a todo el mundo, porque tema petróleo y gas tocaría a todo el mundo. Entonces digamos que ahí se van moviendo ellos de acuerdo a cómo esos intereses en un momento determinado van a beneficiar al uno o al otro. Porque quizá aquí una de las personas que más ha sido atacada interna y externamente ha sido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por la forma en la que ha manejado la diplomacia o incluso sus relaciones internacionales. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos analizamos el caso puntual de Obama. ¿Se ha equivocado o ha actuado bien en el tema del Medio Oriente? Ya regresamos. Seguimos en Teleantioquia Global hablando de las posiciones geopolíticas de las dos grandes potencias militares y económicas, Estados Unidos y Rusia. Profesor Olmer, se dice que las intervenciones de Estados Unidos han buscado una especie de democratización del norte de África, el apoyo de las revueltas en Túnez, en Libia, en Egipto, la llamada primavera árabe, Siria después, el apoyo a los rebeldes. ¿Es realmente posible hacer una transformación de las políticas de esta zona? ¿Es una actitud paternalista, si se quiere, o obviamente hay una responsabilidad enorme en la inestabilidad que está ocurriendo en este momento por las actuaciones de Occidente? Miren, ahí, después del 1960, cuando empieza todo el fenómeno de descolonización, pues suponen que estos estados iban a crear sus propios gobiernos, tanto los africanos como de otros lares, la India, el mismo Medio Oriente. En ese sentido, la pretensión, por ejemplo, de que Estados Unidos pueda democratizar esos países va a ser imposible. Estos países no son democráticos y no conocen la democracia. Entonces, por eso yo afirmaba en algún momento que probablemente los dictadores funcionan, y lo pongo entre comillas, relativamente mejor que los gobiernos democráticos en estas zonas, porque si no, no habría una estabilidad en ella. Entonces, el caso de Pervez Musharraf en Pakistán, el caso de Hosni Mubarak en Egipto demostraron en algún momento que esa mano fuerte, incluso la de Saddam Hussein o la del rey Fahd en Arabia Saudita, pues generaban una cohesión de la población. Vuelvo y digo lo de Marruecos, el rey no se va, es el que le da la cohesión a la nación y siguen siendo musulmanes y siguen siendo parte de un ritual religioso. Entonces yo creo que Estados Unidos se equivoca en esa pretensión de pretender democratizar, o mejor, no va a ser posible. Y dos, Estados Unidos está en periodo de elecciones, no es conveniente hablar de intervenciones internacionales, no es correcto en términos políticos que el presidente diga vamos a intervenir en otro país cuando yo ayudé a bombardear lo que pasaba en Libia o lo que ocurrió con Alemania precisamente bombardeando posiciones de Muammar al-Gaddafi en Libia. Entonces no es correcto que el presidente Obama diga que va a intervenir. Ahora bien, sea un demócrata o un republicano, así le tocará, por ejemplo, en este caso a un demócrata, les aseguro que en algún momento tomará una decisión que puede ser políticamente incorrecta. Y es que se va a considerar como necesaria la intervención, como ocurrió en otros momentos. Entonces, es un tema político de la nación, no porque Estados Unidos sea lo mejor hoy, porque muchos no lo consideran así, ni la mejor potencia, pero efectivamente sí considera entre su política exterior que tiene que seguir siendo la punta de lanza de la política internacional mundial. Pero no se llega entonces como una especie de callejón sin salida en la geopolítica en la que se dice no podemos tocar estos dictadores porque desestabilizamos, pero vamos en contravía de un tema humanitario o moral si se quiere, porque incluso se hizo muy famoso el discurso de Barack Obama en la Universidad del Cairo cuando dijo apoyamos las transformaciones y después cuando las transformaciones empezaron le tocó apoyarlas, ¿cierto? Casi que a regañadientas. ¿Cómo salir de ese callejón? Quitamos a esa especie de dictadores o esos dictadores, pero se nos va también un tapón que reprime una serie de revueltas importantes. Yo creo que hay una cuestión importante y es que pues yo no voy a tumbar a un presidente para que llegue otro de la misma línea. Yo voy a derrocar a un sistema o a un presidente o a una figura para ponerla que yo necesito que esté ahí. Yo creo que hay unos intereses muy fuertes en esa zona desde Occidente y el apoyo de Occidente que son
lo que es Arabia Saudí, lo que es Israel y Estados Unidos, que están ahí con unos intereses muy particulares. Ahí en esa zona hay dos potencias importantes, Irán, Arabia Saudí, y digamos que ahí también se están midiendo esas dos fuerzas. Entonces yo creo que llegará un momento en el que necesariamente haya intervención, como dice el profe, y yo creo que ellos, esa occidentalización de esos dirigentes en ese país es importante porque ellos están poniendo las fichas que ellos necesitan y puede que no logren hacer el salto y que no logren dar el salto como no se ha logrado dar en muchas épocas. Es que cuando uno se remite a esa zona, la división que se hizo en árabe la hicieron los franceses, claro, por supuesto, y Gran Bretaña, y hicieron la división como ellos quisieron, y eso generó todos los conflictos que tenemos ahora. Pero yo creo que esos conflictos finalmente ellos los crean, y los crean con un objetivo puntual, y es poner a la gente que tienen que tener ahí, y los tendrán con la figura de dictador o de una figura democrática, pero ellos, y me llamo a Estados Unidos, llegará un momento en el que necesariamente se tendrá que ubicar ahí, porque yo no creo que tan fácilmente salga de Medio Oriente, cuando ha sido uno de los países que más ha tratado de controlar esa zona, y digamos que tiene unos grandes aliados y unos importantes aliados ahí. Y creo también que en las relaciones que se han establecido en los últimos meses entre Irán y Estados Unidos tendrá que haber algún tipo de consenso que llegue a poner de acuerdo a esas partes, y en un momento determinado las grandes potencias en su lógica de poder encuentran la solución para todos estar en el mismo lugar. Pero resulta muy paradójico que en un momento en donde el tablero geopolítico de esa zona se está moviendo, aparece un personaje de la talla del Estado Islámico, una ficha de la talla del Estado Islámico, un grupo que más allá de ser considerado terrorista tiene la intención, como usted decía, profesor, de la creación de un califato, de crear un territorio que no reconozca las fronteras actuales que ellos consideran occidentales, porque las creó Francia, porque las creó Gran Bretaña. ¿Cómo lidiar con semejante monstruo que es realmente, además por la forma en la que está avanzando tan rápido? Pues hay dos vías. Una es que estamos enfrentados ante un actor internacional, ya regional, digámoslo así, que no juega en las lógicas de los estados occidentales, ni mucho menos en la lógica de los estados árabes, si quiere más cerca. Segundo, pues tiene un elemento religioso que es fundamental. O sea, el Estado Islámico es un estado religioso. Y pone en jaque, curiosamente, a otro estado que es religioso como Irán. El asunto es que hay una concepción que se dio incluso desde el Ayatollah Khomeini de aquellos estados árabes musulmanes que eran impíos para esta concepción del mundo. Entonces, este grupo ha logrado consolidar, debido a la fragilidad de Irak, no solamente la retoma de las grandes ciudades, controlar pozos petroleros, sino además poner en jaque la seguridad de países árabes fronterizos como Arabia Saudita, que se ha tenido que dedicar a pensar si construye un muro en el norte para evitar el paso de ellos, y que va a ser inevitable. Esto va a tener consecuencias muy graves. Rusia o Estados Unidos tendrán que bombardear muchos lugares en Irak para que se logre aplacar un poco las acciones de ellos. Pero lo segundo que no le gusta hacer a Estados Unidos, y que lo está haciendo Irán en Siria, es enviar tropas por vía terrestre. Entonces, esa intervención va a tener que hacerse de nuevo. Barack Obama se sale del desastre de Irak y Afganistán, pero deja un vacío de poder. Entonces, el Estado Islámico lo que está haciendo es enfrentándose no solamente a los modelos occidentales, sino a los modelos del mismo mundo árabe musulmán. Y eso es lo que pone en jaque el escenario de la región. Bueno, el Estado Islámico ha sido un jugador importante en el tema del Medio Oriente desde hace más o menos un año y medio. En junio de 2014 se da la toma de Mosul y se da la gran creación del Estado Islámico y del califato. ¿Cuánto ha avanzado en este último año para que se convierta en uno de los principales enemigos tanto de Estados Unidos como de Rusia? Vamos a ver este informe que preparó Juan Camilo Palacio. Siria e Irak son los países que llaman la atención de las grandes potencias. Rusia y Estados Unidos, a través de la OTAN, se debaten en este momento cuál es el mejor medio para intervenir en la crisis que hay en estos dos países, agravada por el avance del Estado Islámico. Mientras la OTAN todavía discierne, Rusia ya está bombardeando. Miremos el análisis. Siria e Irak son países con una riquísima tradición histórica y cultural, pero su actualidad se encuentra marcada por regímenes totalitarios, tradiciones religiosas que mutan en extremismos, la venta y circulación de armas rusas
y la intervención de Occidente, que parece haber dejado más dificultades que beneficios. Bashar al-Assad gobierna desde Damasco y mantiene control sobre el sur de Siria, mientras que Fuad Masum hace lo que puede para gobernar desde Bagdad. Con el inicio de la primavera árabe, surgieron los grupos rebeldes en Siria que fueron brutalmente reprimidos por al-Assad. Sin embargo, estos continúan manteniendo combates en Homs, Idlib, Alepo y la misma Damasco. A este panorama complejo se le suma el crecimiento del Estado Islámico en ambos países. El autoproclamado califato, liderado por Abu Bakr al-Baghdadi, crece y tiene la autoridad sobre Alepo, Raqqa, Mosul, Baiji, Tikrit, Faluya y se acerca a Bagdad. Mientras tanto, Rusia y la OTAN con Estados Unidos proceden de diferente manera en sus esfuerzos para mitigar la guerra en Siria e Irak. Estados Unidos se plantea entrenar y armar rebeldes sirios moderados y afirma que es necesario un nuevo líder para acabar con el Estado Islámico en Siria. Mientras que los rusos afirman que al-Assad es garante de estabilidad y en sus bombardeos ya atacan a rebeldes y yihadistas por igual. Seguimos en Teleantioquia Global hablando de la geopolítica de Occidente y de Rusia, de Estados Unidos y de Moscú, qué está pasando y cómo se están moviendo las fichas de Barack Obama y de Vladimir Putin. Profesor Echeverry, una de las personas que más ha sido golpeada con la actitud de Vladimir Putin es Barack Obama. Se le aplaudió su acercamiento a Cuba, se le aplaudió en su momento su acercamiento a Irán y lograr un acuerdo en el tema nuclear, pero con las actitudes de Putin se dice que Obama no ha tenido la suficiente fuerza para llevar y liderar a Estados Unidos en el tema internacional. ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que él ha sido coherente con la política que desde su llegada estableció, que fue una política no tan militar. Y yo creo que hay un juego que él tiene y es mover todo su poder, pero no moverlo militarmente, sino tener unos aliados, tener unas acciones que no son tan visibles, manteniendo algunas líneas de poder que la sigue manteniendo. Yo creo que él ha tenido una mirada clara y una línea coherente de acción frente a la política que cuando llegó a la presidencia definió y dejó como línea de mando desde las relaciones internacionales hasta este momento. Ha jugado de una forma mucho más estratégica que militar. Digamos que ha movido todos sus aliados, pero no los ha movido militarmente, como lo ha hecho Rusia. ¿Cómo lo ve usted, profesora Obama? Bueno, yo creo que en las relaciones internacionales los contextos cambian. Y yo creo que Obama pensaba en un mundo bastante bueno y resulta que hay un mundo bastante cruel en el cual hay que actuar. ¿Fue inocente Obama? Por supuesto, o sea, yo creo que hay que tener un poco de malos pensamientos en las relaciones internacionales, porque realmente esto que está ocurriendo es algo imprevisible, hace 5 años. Claro. Entonces, la llegada del Estado Islámico era imprevisible. Sin embargo, eso es lo que marca la capacidad de un actor como Estados Unidos para decidir o no. Por eso digo, demócrata o republicano, en algún momento se le presenta una cosa de estas y tiene que enfrentarse. Obama decide dar bombardeos en el tema de Irak y en el tema de Siria con drones. Hay un enorme temor desde el gobierno estadounidense de volver a meter tropas. ¿Es posible que Estados Unidos llegue a la intervención terrestre de tropas de nuevo en Irak, a pesar de todo lo que se dijo en su momento de que Estados Unidos no entraría con tropas en esa zona para luchar? Si no lo hace Estados Unidos, lo hace otro estado o tendría que ser con una coalición, pero nadie le quiere prestar soldados a Estados Unidos para morir en Irak. Entonces, o bombardea completamente zonas bastante amplias de Irak, o envía tropas a que realmente hagan lo que los rebeldes kurdos, Peshmerga, hacen perfectamente en el terreno, que es ir a matar hombre a hombre a los rebeldes del Estado Islámico. Puede hacerlo con mucha tecnología, pero resulta que un grupo como el Estado Islámico no se mueve en una guerra regular. Como son actores irregulares, hay que combatirlos de manera irregular. Bueno, las conclusiones, profesor. ¿Usted cómo ve el asunto? ¿Empeorará? No, yo creo que ese punto tiene que llegar a un punto máximo de tensión que transforme, porque de lo contrario va a mantenerse una zona de tensión que no va a tener una solución. Eso ahí necesita una solución radical y las soluciones radicales son las que está diciendo el profe.
ahí no habría otra forma. Cualquiera de los dos actores va a bombardear y finalmente los que van a perder es la población siria y los que están alrededor, que hay muchos refugiados ahí palestinos, por ejemplo, entonces ellos son los que finalmente van a llevar como la peor parte, pero va a llegar un momento en el que la solución es bombardear del lado de Rusia o del lado de Estados Unidos. Y el vecindario, Turquía, por ejemplo, que se ha mostrado muy incómodo con la forma en la que Rusia incluso utilizó su espacio aéreo, Israel, que está desde hace rato insistiendo en la peligrosidad de Irán. Bueno, yo creo que piensen en otro elemento, y es que Europa resistirá a recibir 2 millones de refugiados sirios. Si no lo hace Europa, los países vecinos tienen que hacer algo. O sea, Jordania no se mete en nada y está muy bien, pero algún país de esa región, sea Israel u otro, tendrá que empezar a hacer acciones. Irán no recibe refugiados sirios, o recibió como 500.000, o va a recibir más de 500.000, pero no ha querido recibir más, porque el problema se le viene. Entonces hay que solucionarlo allá en Irak, en Siria. Entonces yo creo que los países de la región tendrán que tomar decisiones drásticas en algún momento, y por eso les digo, en relaciones internacionales no hay que ponerle mucha moral, porque si no, no se hace nada en la política internacional. Y en ese sentido, Barack Obama puede ser un fiel creyente de cualquier religión, tendrá que tomar una decisión muy antirreligiosa, que es acabar con vidas humanas, y bastante contradictoria con la política que él mismo ha fijado de ser más o menos pacífico en un mundo que no lo es. Ese es el problema. Bueno, profesora Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Se nos acabó el tiempo y todavía hay mucho tema por hablar, pero muchas gracias por el análisis. No, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias. Hasta aquí va entonces el programa de hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global, todos los jueves a las 10 de la noche. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. Excelente.